sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú has sido bueno conmigo, Señor, y con todos los que nos hemos acercado a ti, Señor. Quienes hemos depositado nuestra confianza en ti, Señor, tú nunca nos has defraudado, Señor. Por eso te bendecimos, te adoramos, por eso sacamos este tiempo, papito lindo, para dedicártelo a ti, Señor, y aprender lo que tú tienes en tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, y te adoramos, Dios eterno. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, les saludamos desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos a diario, con el deseo inmenso de conocer cada día más de la palabra de Dios, de saber sus mandatos, la historia, los ejemplos que ha dejado el Señor en su palabra para que nosotros aprendamos de los errores que se han cometido, aprendamos de las bendiciones que se han recibido y a cada uno nos muestra el camino correcto, el que debemos de seguir. Así que estos devocionales son con el deseo y la intención de que crezcamos todos en conocimiento y en estatura del varón perfecto. Que nuestro carácter sea moldeado a través de lo que escuchamos y lo que ponemos en práctica, toda la palabra que cada día leemos aquí en este devocional. Así que vamos a seguir leyendo el libro de Ezequiel y hoy vamos a leer el capítulo número 23. Adulterio de dos hermanas. Recibí este mensaje de parte del Señor. Hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto. Incluso cuando eran jovencitas, dejaban que los hombres manosearan sus senos. La mayor se llamaba Ahola y su hermana era Aholiba. Yo me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén, pues Aloa es Samaria y Aholiba es Jerusalén. Luego, Ahola sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí, así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto, no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Entonces la entregué a sus amantes asirios, a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Sin embargo, Aholiba siguió los mismos pasos a pesar de que vio todo lo que había ocurrido a su hermana Loa. Se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra y todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose igual que su hermana mayor.
Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos, que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. Entonces vinieron y cometieron adulterio con ella, y la corrompieron con la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Asimismo, yo sentí asco por Aholiba y la rechacé tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerles sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más, recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Sintió deseos sensuales por sus amantes, con órganos sexuales tan grandes como los del burro, que eyaculan como un caballo. Y así, Aholiba, reviviste el pasado, esos días de jovencita en Egipto, cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez. El Señor juzga a Aholiba. Por lo tanto, Aholiba, esto dice el Señor soberano: de todas partes enviaré a tus amantes contra ti, esas mismas naciones de las que te alejaste con asco, pues los babilonios vendrán con todos los caldeos de Pecod, de Zoa y de Coa. Junto con ellos llegarán todos los asirios, esos jóvenes y apuestos capitanes, comandantes, oficiales de carros de guerra y demás oficiales de alto rango, cada uno montado a caballo. Todos ellos vendrán contra ti desde el norte con carros de guerra, carretas y un gran ejército preparado para atacar. Tomarán posiciones de batalla por todas partes y te rodearán de hombres armados con escudos y yelmos. Yo te entregaré a ellos para castigarte, a fin de que hagan contigo lo que quieran. Descargaré sobre ti todo el enojo de mis celos y ellos te tratarán con dureza. Te cortarán la nariz y las orejas, y a los sobrevivientes los matarán a espada. Se llevarán a tus hijos cautivos y quemarán todo lo que quede. Te arrancarán tus hermosas ropas y joyas. De ese modo pondré fin a la lascivia de la prostitución que trajiste de Egipto. Nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas, ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto. Pues esto dice el Señor soberano: ciertamente te entregaré a tus enemigos, a esos que detestas, a quienes rechazaste. Te tratarán con odio, te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda. Tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo. Tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos. Por haber seguido los pasos de tu hermana, te obligaré a beber de la misma copa de terror que ella bebió. Sí, esto dice el Señor soberano: beberás de la copa de terror de tu hermana, una copa grande y profunda que está llena hasta el borde de burla y de desprecio. Te llenarás de borrachera y angustia, pues tu copa rebosa de aflicción y desolación. Es la misma copa que bebió tu hermana Samaria. Beberás toda esa copa de terror hasta la última gota. Luego la romperás en pedazos y te golpearás el pecho en señal de angustia. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano, tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución. El Señor juzga a las dos hermanas. El Señor me dijo: hijo de hombre, debes acusar a Aloa y a Aholiba de todos sus pecados detestables. Ellas han cometido adulterio y homicidio. Adulterio al rendir culto a ídolos y homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado. Además, contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso, el mismo día que ofrecieron a sus hijos en sacrificio a ídolos. Se atrevieron a venir a mi templo para adorar, entraron y contaminaron mi casa. Ustedes, hermanas, enviaron mensajeros a tierras lejanas para conseguir hombres. Cuando ellos llegaron, ustedes se bañaron, se pintaron los párpados y se pusieron sus mejores joyas para recibirlos.
Se sentaron junto a ellos en un sofá con hermosos bordados y pusieron mi incienso y mi aceite especial sobre una mesa servida ante ustedes. Desde su habitación llegaba el ruido de muchos hombres en plena juerga. Eran hombres lujuriosos y borrachos, provenientes del desierto, que les pusieron brazaletes en las muñecas y hermosas coronas sobre la cabeza. Entonces dije, si realmente quieren tener sexo con prostitutas viejas y estropeadas como estas, que lo hagan. Y eso fue lo que hicieron. Tuvieron sexo con Aloa y Aholiba, esas prostitutas desvergonzadas. Sin embargo, gente recta juzgará a esas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son, adúlteras y asesinas. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: manda un ejército contra ellas y entrégalas para que las aterroricen y las saquen, pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada. Masacrarán a sus hijos e hijas y quemarán sus casas. De ese modo, acabaré con la lascivia y la idolatría en la tierra, y mi castigo servirá de advertencia a todas las mujeres para que no sigan el mal ejemplo de ustedes. Recibirán su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos. Así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy el Señor soberano. Bueno, este es el final del capítulo 23 del libro de Ezequiel. En su título habla del adulterio de dos hermanas. Cuando el Señor habla de adulterio en este capítulo, está hablando de un adulterio espiritual, no un adulterio físico. A pesar de que en Jerusalén y en Judá y en el mismo Israel había muchos pecados sexuales, físicos. En el capítulo anterior mencionamos y lo vimos que el Señor estaba disgustado porque tenían relaciones sexuales entre miembros de la misma familia incluso, o la esposa del padre, o tenían indiscriminadamente relaciones sexuales que compara inclusive y pone en un grado peor inclusive a Jerusalén que al mismo Sodoma y Gomorra. A pesar de que eso se menciona en el capítulo anterior, en este capítulo se habla de un adulterio espiritual, un adulterio donde el Señor le dice a Jeremías que él tuvo dos hermanas que eran hijas de la misma madre y hicieron prostitución en Egipto. Mire que recordemos que cuando estaban en Egipto, estamos hablando de más o menos 1500 años antes de Jesucristo, en el tiempo de Moisés, ellos tenían idolatría. Recordemos que cuando Moisés sube al monte Sinaí por las tablas de la ley, él se estuvo 40 días arriba, y cuando bajó el Señor le dice: baja, porque estos ya hicieron un ternero de oro o un toro de oro y están adorando a ese toro. Entonces ve, porque los voy a destruir. Y Moisés baja, que es cuando él quiebra las tablas de la ley, porque le dio rabia, porque ellos no fueron capaces de esperar. Después de que todo lo que les había mostrado el Señor con la sacada desde Egipto, con haberles abierto el mar, el haber pasado en seco, el haberlos librado del faraón y de todas las señales que hizo el Señor, cuando Él sube, se demora, viene y cogen todo el oro y hacen una estatua de oro y empiezan a adorar esa estatua o a ese becerro que hicieron, y a decir de que ese era el Dios de ellos. Entonces aquí el Señor está citando eso, que su madre empezó desde antes, a prostituirse desde Egipto. Entonces, ¿qué pasa? De esa Israel que estaba en Egipto y que después estuvo en el desierto, toma la tierra prometida, y de ahí después David, 1000 años antes de Cristo, o sea, estoy hablando 500 años después de lo que pasó en el desierto, David consolida el pueblo de Israel y todos sus enemigos le servían a él. O sea, hubo paz en medio de Israel, estuvo sólida. Por primera vez había un reinado que el Señor tenía dentro de su corazón, y que hablaba de que estaba satisfecho y estaba muy contento con lo que había hecho David. Después el Señor, cuando ya se lleva a David, le pide que nombre a Salomón para que Salomón haga el templo del Señor de Jerusalén, donde
ya no se le iba a adorar más al Señor en tiendas, sino que se le iba a adorar era en el templo, que majestuoso, que diseñó David, pero que Salomón fue el que lo edificó. Después de que muere Salomón, viene su hijo a reinar, Roboam. Recuérdense que Roboam fue el rey que no aceptó el consejo de los ancianos de Israel, sino que aceptó el consejo de sus amigos, porque el pueblo vino en una junta y le dijo: mire, bájenos los impuestos, porque su papá nos dejó muchos impuestos y le vamos a ser fiel. Y los ancianos le dijeron: bájelos para que usted tenga un reinado normal, bueno. Y él no quiso obedecer, sino que le obedeció a los amigos de él, jóvenes inexpertos, donde ellos le dijeron: no, ¿sabe qué? Si usted hace eso, usted le va a perder, van a perderle el respeto, y usted va a tener que decirle a ellos que es que les va a doblegar más o le va a poner más impuestos. Y ahí hubo una división del reinado de Israel. ¿Qué pasa? Se dividieron Dios. Joroboam quedó como líder, como rey de 10 tribus de Israel, y Roboam, dice el Señor que por amor y por la promesa que le había hecho a David, porque el Señor cumple lo que promete, y dice que siempre va a haber un rey de la descendencia de David en el trono de Judá. Y dejó a Roboam con 2 tribus, una la que fue Judá y Benjamín, y dejó ahí a Roboam como rey de esas 2 tribus. Ahí hubo la separación, y aquí es donde el Señor está hablando de 2 hermanas, y la madre era, digamos, la Israel unida, que estaba en el desierto, que tuvo también idolatría allá, y de ahí nacieron esas 2 hijas, y a una le puso Ahola, que se refiere a Samaria, y a la otra a Oliva, que es Jerusalén, y ahí empieza a hablar de ella como 2 esposas que tiene, en la cual ellas cometen ese adulterio, y dice que ellas tenían deseos sensuales con los amantes. Porque mire, ¿por qué el Señor las toma así? El Señor toma a Jerusalén, a Israel como la esposa. Recordemos que el Señor Jesucristo es el novio que viene por la novia. Ahora no viene solamente por Israel, sino por todos los que le han recibido a Él. Y el Señor siempre ha colocado la relación de Dios, de Él, con nosotros como el de una esposa. El Padre es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Nos convirtió hijos con Jesucristo, pero que Jesucristo es el esposo que viene, o el novio que viene por la novia para celebrar las bodas del Cordero. Somos hijos, pero el Hijo de Dios es el que viene a casarse con nosotros, que somos la iglesia. Entonces el Señor ha colocado siempre esa relación para que nosotros entendamos los sentimientos y el dolor que el Señor sufre cuando nosotros, que somos su novia, adulteramos o hacemos cosas con otros dioses. Eso es lo que está hablando. O sea, se revolcaba, dice, entonces la entregó, y la una se revolcaba con los amantes de asirios. ¿Cuáles son los amantes de asirios? Pues los dioses de Asiria, porque recordemos, cuando leímos el libro de Segunda de Reyes, vimos que la toma de Israel fue mucho antes de la toma de Babilonia. Si no estoy mal, en el año 824 creo que fue más o menos la toma de Asiria, y ellos estaban viendo el ejemplo de la hermana de Asiria, de Israel, de cómo se prostituye con Asiria, con los dioses de Asiria, y empiezan a adorar a esos dioses, teniendo a Dios como Dios. O sea, ellos querían jugar la doble moral, tener a Dios como su esposo, pero rendirle idolatría a los dioses ajenos. Pero más sin embargo seguían siendo la esposa, seguían siendo, digámoslo, seguían siendo parte del pueblo de Dios, pero estaban adorando a otros dioses. Y por eso el Señor se llena de rabia por esto, porque no de rabia, de dolor, porque cómo es posible que Él está sosteniendo que es su esposa, que el pueblo elegido, que todo lo que Él ha hecho por esta nación, y ahora ellos se rinden a unos dioses ajenos de una tierra desconocida, que no tiene nada que ver, que
que incluso ellos deberían de estar al servicio de ellos y ellos pasan a ser esclavos de ellos. Entonces eso le toma al Señor en cuenta a Israel y le dice a Judá, que es a la otra, que viendo el ejemplo de su hermana, o sea, muchos años antes, viendo de que el Señor le da la espalda a Israel porque ellos hicieron idolatría con estos dioses de Asiria, viendo eso vienen ellos ahora y hacen idolatría con los babilonios también, y empieza a describir como el amante y de todas las cosas como si fuera una relación íntima entre una mujer, una prostituta con otra, con amantes, una esposa normal que tiene su esposo, que le da de todo y se va simplemente a acostarse con otra persona. Entonces ese dolor que siente un hombre o que siente una mujer cuando es traicionada o es traicionado por su esposo, ese mismo dolor es el que siente el Señor, y por eso viene el juicio y viene las cosas que el Señor le empieza a profetizarle, a los castigos que ellos recibieron, porque es que definitivamente el Señor está muy dolido por toda esta maldición, por toda esta idolatría que ha traído el pueblo de Israel desde el mismo Egipto, y después en las tierras donde Él los trajo, les da una buena tierra, les da una buena casa, y resulta de que ellos pagan bien por mal con adorando a otros dioses. Entonces, para terminar, el Señor habla y dice que va a haber un juicio contra las dos hermanas, y lo que dice: ahora bien, dice el Señor soberano, manda un ejército en contra de ellas y entréguelas para que las aterroricen y las saqueen, pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada, masacrarán a sus hijos y a sus hijas y quemarán sus casas. De ese modo, como con la lascivia y la idolatría en la tierra, mi castigo servirá de advertencia a todas las mujeres que sigan el mal ejemplo de ustedes. Reciban su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos. Así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy el Señor soberano. Mire que el Señor les manda a decir eso para que sirva de advertencia, para que no haya más idolatría, para que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que vivió estas dos hermanas. Hoy en día nosotros tenemos que aprender de eso. El único Dios verdadero es el que nosotros adoramos, al Dios de Israel, al Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y nosotros hoy debemos de solamente adorar a Él. Debemos de quitar toda adoración al dinero, al trabajo, a las posesiones, a lo material, a las personas, a todo lo que se ponga ante nosotros antes que el Señor. Porque es un ejemplo lo que el Señor va, porque sea como sea, cuando le damos la espalda al Señor van a venir consecuencias y va a venir ese juicio. La justicia es que uno tiene que recibir lo que uno merece. La persona que se porta bien debe de recibir cosas buenas, y la persona que se porta mal pues debe de recibir cosas malas. Como el que roba merece la cárcel, como el que mata también merece la cárcel, como el que hace bien las cosas bien merece tener una buena familia, un buen trabajo, unas buenas cosas. Entonces el Señor nos está advirtiendo hoy en día también de que nosotros debemos de ser fieles al Dios soberano, que debemos de estar nosotros solamente adorándolo a Él, porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que nosotros aprendamos de los errores del pasado para que no los cometamos hoy, para que ese dolor que pasó Jerusalén y Judá, o estas dos hermanas como lo llama a Israel y a Judá, pasaron, no quiere que nosotros lo pasemos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana, y que de verdad que nosotros debemos de escoger seguir solamente al Señor, de hacer la voluntad de Él siempre, de poder estar nosotros pegados a su palabra, confiados en sus promesas, sabiendo de que el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo, el único que trae salvación, porque todos los otros dioses están muertos, están enterrados, y de verdad no hay ninguna salvación, no hay nada en este momentico que nos pueda decir a nosotros
que hay otro Dios que verdaderamente nos puede dar la vida eterna y que sus promesas se han cumplido por todo el tiempo hasta el día de hoy. ¿Qué promesas se han cumplido de otros dioses? Ninguna. En cambio, nuestro Dios todo lo que ha prometido lo ha cumplido hasta el día de hoy, y las promesas que vienen hacia el futuro también se van a cumplir. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amado Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por la bendición tan grande, Señor, que nos das de conocer tu palabra, Señor. Nos permites, Padre Santo, conocer de primera mano, Señor, lo que le pasó a estos pueblos, Señor, por la idolatría, por darte la espalda, Señor. Padre, hoy en día, Señor, no queremos hacer lo mismo, Padre. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. No nos dejes caer en tentación, papito lindo, porque lo que más anhelamos, Señor, es poder estar cerca a ti, Señor. Poder recibir todas las bendiciones, Señor, que tú nos has prometido, Padre Santo. Y así nos lleguen las bendiciones, Padre Santo, estar al lado tuyo, Señor. Que tú seas ese esposo, ese novio, Señor, que protege a su novia, Padre Santo, mientras que llegamos a esas bodas del Cordero que van a ser en esa nube el día del rapto, Señor. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Te doy gracias por cada persona que la escucha, Señor, y bendícelos a todos, Señor. Y permítenos tener un grandioso día, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, de esta palabra, Señor, y es de ponerte a ti en primer lugar antes que cualquier cosa. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.